Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Hoy vamos a hablar del discurso de la corrupción, porque no todo aquello que se nos dice que es combate a la corrupción en realidad lo es. Hay muchas cosas que hay que entender alrededor de este tema que nos afecta a todos y a todas. Querramos o no, al final la corrupción termina siendo parte de nuestra cotidianidad y termina afectando las decisiones que tomamos. Por eso es que es importante analizar este tema y para ello tenemos con nosotros a Lidia Castillo, doctora en Derecho Público. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias Luis por la invitación. Bueno, en esta edición vamos a hablar de cómo la corrupción es utilizada en los discursos políticos, cómo se utiliza para proponer, para decir qué se hace, qué no se hace, pero queremos hacerlo desde una perspectiva un tanto académica, obviamente siempre de la parte jurídica, porque este es un tema que se lleva y se trae durante las campañas electorales y yo creo que la ciudadanía tiene que estar atenta para comprender realmente qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está haciendo, porque muchas veces lo que se dice y lo que se hace no corresponde. Claro. Hablando en términos generales, ¿qué es lo que significa corrupción? ¿Qué es lo que implica este fenómeno? Bueno, corrupción realmente podemos entenderlo de muchas maneras. Es importante, claro, que comprendamos que aquello que, la virtud cívica, aquello que es ético y lo que se espera de ciertas personas en una sociedad, que se espera de todos los ciudadanos, es una conducta correcta, ¿no? Entonces, todo aquello que se aleja de aquella conducta esperada, digámoslo así, aquella conducta cívica correcta y ética esperada, pues cae en esa línea de la corrupción. Sin embargo, ese sería, por ejemplo, un concepto muy general de corrupción, pero podemos decir que tenemos conceptos más específicos. Dentro del concepto específico se maneja pues el que se maneja en el Banco Mundial, por ejemplo, es un concepto muy estrechamente relacionado con las autoridades públicas y un comportamiento que estas autoridades tendrán que se aleja del esperado y dado por la normativa, aquello que se le permite o no se le permite hacer a una autoridad pública. Y en este caso, sus consecuencias estarían un poco en contra de lo que es la institucionalidad o en sí mismo también en contra de los intereses públicos o de la hacienda pública. Sí, eso creo que está más ligado al manejo de fondos públicos, ¿no? Al deber ser del servicio público. No solamente de los fondos, sino también de la capacidad de decidir a quién se asigna, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas, en el caso de asignación de contratos de servicios públicos. Bueno, hay una gran gama de situaciones en las cuales nosotros podemos tener la posibilidad de dirigir recursos, no vamos a hablar solamente de fondos, de dinero, sino que de recursos públicos y en este caso quienes tienen la responsabilidad de gestionarlos de una manera racional, pues son las autoridades y de eso se trata, ¿no? La idea del combate o la idea que tenemos ahora del discurso anticorrupción es una idea de limpiar las instituciones de estas personas que podrían estar utilizando con fines particulares y propios los recursos públicos o desviándolos a favor también de algunos intereses o grupos con intereses particulares. Ahora, las consecuencias de la corrupción son nefastas porque a veces la gente puede tener la idea de que, bueno, solo es el hecho de que alguien robe, pero ese robar, ese apoderarse, ese hacerse de recursos del Estado o de ponerlos al servicio de sectores de la sociedad, tiene consecuencias nefastas en la comunidad, ¿no? Precisamente porque lo más importante es establecer primero cuáles son las razones, por qué se da la corrupción, ¿no? Y hay muchas razones por las cuales se da la corrupción. Una de ellas y la gran causa, digamos, originaria, la que perpetúa, promueve la corrupción es la impunidad, es decir, que se den este tipo de actividades y que no haya una responsabilidad, de que no sean ni perseguidos las personas que estén involucrados, aquellos involucrados. Lo importante es que el discurso anticorrupción está dirigido solamente a la autoridad pública, que normalmente es quien recibe los sobornos, por ejemplo, en el caso de los sobornos, de
actores privados. Es decir, en este momento nuestra idea de corrupción es siempre dirigida a los políticos, como lo escuchamos todo el tiempo, digamos, el discurso común es de escuchar que, pues, como tú lo has dicho, los políticos son unos ladrones, todos aquellos que se dedican a la función pública roban, tarde o temprano terminan robando, etcétera. Entonces, sin embargo, se nos olvida que no puede haber un político corrupto sin también la sociedad no, de alguna manera no está generando también este tipo, o ya sea permaneciendo sin, digámoslo así, permaneciendo callado, haciéndonos del ojo pacho, porque muchas veces somos cómplices de este tipo de cuestiones, o cuando tenemos actores privados, por ejemplo, los empresarios, algunas empresas, algunas corporaciones nacionales o internacionales, que también instigan, son generadores de la corrupción al ser ellos, al buscar favores, al acercarse a estos, a los actores públicos para obtener beneficios o desvío, muchas veces, obtener beneficios directos o desviar recursos a su favor. Y de eso nuestra historia reciente ha estado plagada de casos. Tenemos el caso Diego de Holguín, por ejemplo, del proyecto Diego de Holguín. Contrataciones, sí. Tenemos el caso de FECEPE. Sí. En el Seguro Social también con Majano, creo que se llamaba, era el apellido de uno de los directores. El caso de ANDA también. Así es. Y muchos de esos casos han quedado en la impunidad, que es uno de los principales alicientes de la corrupción. Y además de que, bueno, pero ahí venimos a la cuestión de quién debe perseguir estos delitos, ¿no? Y a quiénes se les persigue. Primero tenemos, haciendo un poco síntesis de lo que acabamos de hablar, tenemos que el discurso anticorrupción está dirigido principalmente a la autoridad pública, pero nos olvidamos de que esta autoridad pública puede estar siendo sobornada por una empresa privada y normalmente aquellos que están involucrados en actos de corrupción no solo son los funcionarios públicos, sino que también están todas estas otras personas que son las instigadoras o las generadoras de estos delitos y ellos normalmente no son los que son mediáticamente interesantes, digámoslo así, no son los que son expuestos mediáticamente, sino que lo son los políticos o los funcionarios públicos. Entonces aquí tenemos que entender que hay un poco un desbalance en cuanto a lo que entendemos por corrupción y quién realmente está sosteniendo, quién realmente sufre, digámoslo así, las consecuencias del discurso anticorrupción, que es totalmente aquella persona que se dedica a la cosa pública, mientras que los actores privados parecieran ser solamente actores pasivos de la corrupción, cuando la corrupción es sistémica, es endémica y es cultural. Esto es una relación entre capital, sociedad y Estado, y aquí todos estamos digamos así, en conjunto. Es en esta relación entre capital, entre la sociedad misma y el Estado que se da la corrupción. No solamente se da en el Estado. Entonces estamos olvidando que es un fenómeno complejo en el cual todos podemos estar involucrados. Y esa naturalización de las relaciones de corrupción son aquellas que comienzan a veces de una manera muy, digámoslo así, muy vagas. Por ejemplo, con el amiguismo, con el te hago un favor, te devuelvo un favor, ¿no? Con todo ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen usualmente naturales, normales, esa naturalización y normalización de conductas que en apariencia solo son antiéticas, pero no llegan al punto de ser completamente ilícitas, pero nosotros las vamos naturalizando hasta el punto que digamos así, el límite entre lo antiético y lo ilícito es bastante gris, digámoslo así, la línea muy delgada. Entonces nosotros fomentamos la cultura de la corrupción, la fomentamos todos. Somos nosotros los que en las pequeñas cosas vamos, como yo le decía, vamos haciéndonos del ojo pacho. Son códigos de silencio, un código silencioso en el que sabemos que las cosas se hacen así y todo el mundo las deja pasar. Y una muestra de eso es aquella expresión popular que dice, yo no pido que me den, sino que me pongan donde hay. De lo demás yo me ocupo. Claro. Es una forma de decir, bueno, yo sé cómo hacerlo. Sobre todo cuando ves, o cuando el subalterno ve que el jefe lo hace. Sí. Y entonces al final se da como
volviendo una conducta parte de la cultura, ¿no? Sí, y eso es lo grave. Sí, eso es grave porque nos afecta, pero saliendo un poco también de la cuestión, digámoslo así, cultural, ¿cómo podemos nosotros entender la corrupción como un fenómeno que puede ser atacado de una manera, digamos, con políticas públicas? Porque ese es el problema. Si queremos tratar esto en serio, primero lo tenemos que sacar del área de la moralidad. Claro. O sea, tenemos que ser muy claros de que no se trata aquí también de ser quiénes somos los buenos y quiénes somos los malos, cosa que normalmente sucede en toda esta cuestión del discurso de la anticorrupción, ¿no? O sea, hemos convertido a los políticos les hemos puesto la marca de los corruptos, los que siempre quieren robar, los que se quieren aprovechar por estar cerca de la cosa pública, y aquellos actores privados los vemos como personas que están limpias por no estar cerca de la cosa pública, por no manejar cosa pública, por no dedicarse a la política, y en este caso como si estas personas no pudieran ser también parte de la corrupción o haber realizado actos de corrupción desde su lugar, como siendo actores privados, ¿no? Ahora, ¿qué intención advertís que puede haber detrás de esto, de ese manejo de la corrupción solo enfocada en la gente que está en el servicio público? Pues precisamente es ahí donde nosotros vemos, si nosotros enfocamos la corrupción solamente hacia uno de los tantos actores, en este caso, como tú lo dices, los actores públicos, a los funcionarios públicos, aquellos que de alguna manera tienen poder de decisión o tienen bajo su gestión el manejo de recursos y de fondos públicos, pues en este momento lo que hacemos nosotros es precisamente dirigir la persecución del delito de corrupción hacia este grupo. Y en este caso tenemos que todos aquellos que se hayan dedicado a la política pues estarían siendo objeto de investigaciones. ¿Y quién realiza la investigación? Pues ya lo sabemos que lo hace, esto es el monopolio de la persecución del delito, pues le pertenece por Constitución a la Fiscalía General de la República. Ahora, no todos los que han estado o están en el servicio público son sujetos de investigación, digo, yéndonos a los hechos, a la práctica, porque hay casos como el de FECEPE, sí, que han quedado ahí sin investigar. Es decir, se persigue unos delitos, se persigue a algunas personas que han estado en el servicio público, pero sí, a otras no. Así es. Ese poder de discrecionalidad, de decidir a quién voy a perseguir y a quién no, es parte del poder, del gran poder que tiene el fiscal general. O sea, el fiscal general como aquel que inicia la persecución penal. Y en este caso, podemos decirlo, como tú lo has dicho, en el caso de El Salvador, pues hemos tenido lastimosamente un uso bastante discrecional, si no arbitrario, de ese poder de persecución, porque pues han habido casos que son, digámoslo así, más mediáticamente llamativos y ha sido en esos en los que el fiscal se ha concentrado. Esto no es una cosa nueva y eso se viene viendo en América Latina, como tú lo dices, que es la utilización, en este caso, del sistema penal o el uso del sistema de justicia, ya sea fiscales, jueces e incluso un ordenamiento jurídico específico, como en el caso nuestro, cuando ahora que tenemos las leyes de extinción de dominio, por ejemplo, contra el enriquecimiento ilícito. Tenemos entonces todo un ordenamiento, digámoslo así, toda una estructura montada anticorrupción para el combate a la corrupción. Y todo esto parece muy bueno, siempre y cuando yo sepa dirigirlo. Y quien dirige es el fiscal, quien inicia y quien dirige con la ayuda, claro, de los jueces y de este tipo de marco jurídico que me permite realizar ciertas cosas que antes no era posible hacer mediante un ordenamiento jurídico de derecho penal, digamos, ordinario. Hemos tenido que emitir leyes especiales que muchas veces revierten prueba, que muchas veces tienen algunos elementos que son muy cuestionables e incluso inconstitucionales, de los cuales pues no vamos a platicar ahora, pero que es muy importante que luego se tome muy en serio. Bueno, una vez nosotros tenemos esto, todo este sistema de justicia en el combate a la corrupción,
¿qué sucede? ¿Quiénes son los que realmente están siendo perseguidos? Pues, como hemos podido ver en algunos casos aquí en El Salvador y como lo hemos visto en Latinoamérica, pues de hecho se ha llamado este fenómeno, algunos digamos así, expertos en el tema le han llamado lawfare, es decir, el uso del sistema de justicia o de armas jurídicas en contra de un opositor político con la idea de anularlo, de perseguirlo obviamente judicialmente, encarcelarlo, separarlo y anularlo de la contienda democrática. Y esto ha sucedido, por ejemplo, en el caso del expresidente Lula en Brasil, ha sucedido también en el caso de la expresidenta Cristina Fernández de Argentina. Bueno, en Brasil también Dilma. Bueno, Dilma el Rousseff. golpe blando que se le realizó a la expresidenta Dilma Rousseff también es parte de la misma, porque ella fue acusada de que había realizado actos que en apariencia eran actos de corrupción, cuando al final nunca se le pudo comprobar. Es más, quien promovió la causa contra ella Era una persona que tenía así. Terminó, ahora está pagando 15 años de prisión. Sí, eso es paradójicamente, pero quien en ese momento, ahora vemos el lawfare, este tipo de uso de esta persecución del enemigo político para sacarlo de la contienda democrática, viene unida, está de mano de los medios de comunicación, es decir, de una campaña de desprestigio mediático constante que lo que hace es que ya me da un juicio mediático paralelo. Es decir, hay dos juicios. Hay un juicio mediático paralelo, exacto. Estoy llevando a cabo la persecución penal mediante el sistema de justicia, que dentro de él va a tener muchísimas deficiencias, porque hemos visto también en los casos que he mencionado, también como en el caso del expresidente Correa en Ecuador, o en el caso del vicepresidente Glass también, que fue juzgado y condenado sin prueba suficiente. Porque ¿qué tenemos? Cuando decimos que sin prueba suficiente, bueno, ahí habría que ver los casos, pero sin embargo, un elemento recurrente en las fiscalías, de casi todos, en las fiscalías de todos estos países, que han perseguido a este tipo de personajes que normalmente son líderes progresistas, etcétera, que son bastante populares y que tienen la oportunidad de volver de nuevo a elecciones democráticas, pero para evitar que eso sea así, pues se les persigue, se les inicia una causa penal y se les trata de se trata de evitar que puedan ir a la contienda. Entonces, pero todo esto se hace todo esto que se realiza, todo este lawfare, todo esto se hace evidentemente con la intención de perdón, no sé si me confundí un poco ahora, pero en lo que había, pero se hace con la intención hablando de la fiscalía, que una de las características es que hay deficiencias en esas investigaciones, en el juicio real que se hace. Hay una deficiencia, pero las deficiencias se dan adentro del juicio. En este caso no es solamente la fiscalía, sino que la fiscalía presenta pruebas que son insuficientes, pero con la ayuda, en este caso, de los jueces, entonces hay elementos, como digamos, jurídicos, que además de que existen leyes que me permiten hacer reversión de prueba, etcétera, presunción de inocencia, etcétera. Entonces, el debido proceso y la presunción de inocencia no son respetados como lo hubiesen sido dentro de un proceso normal. ¿Y esto por qué? Porque existe también la idea de que podemos flexibilizar algunos principios, principios constitucionales que son garantías fundamentales en pro de esta persecución y de esta punición. Y esto lo hacemos porque normalmente la fiscalía, como se trata de delitos complejos, son muy difíciles de comprobar porque requieren, como se trata de dinero, se requiere también de peritajes muy complejos, ¿no? Entonces, al tratarse de todo eso también, la carga de la prueba sobre la fiscalía es muy fuerte y lo que se hace es que se revierte la carga. O se usa lo que se llama, en este caso, los testigos criteriados. Los testigos criteriados están reconocidos en nuestro Código Procesal Penal y son personas que son coadyuvantes, cómplices, que se confiesan, que son confesos. ¿A cambio de? A cambio de un beneficio que puede ser la reducción, una reducción sustancial de la pena, pero a cambio de la reducción, pero a cambio también de dar información y de cooperar y de colaborar con la Fiscalía. Se supone que para la recolección de otra prueba o de pruebas
o para que, en este caso, ahí sería delatar a uno de los otros cómplices. Entonces, lo que sucede es que la Fiscalía, cuando no tiene la posibilidad de recolectar suficiente prueba, no solo indicios, suficiente prueba fáctica de los hechos de corrupción, lo que hace es que echa mano del criteriado, ¿no? Y a veces se abusa. Y precisamente eso tiene, obviamente, no solo se abusa porque, primero, el testimonio de una persona que se confiesa que es un criminal confeso, eso es un testimonio poco creíble, digamos, en ese sentido, ¿no? Además de que va a decir cualquier cosa con tal de poder salir y de obtener el beneficio y salir lo mejor posible de todo eso. Vamos a seguir hablando y justamente del papel de la Fiscalía como el ente que tiene el monopolio del inicio de la investigación, sobre todo porque vamos a compartir una nota, creo que la tenemos en producción, la que tiene que ver con este caso que lastimosamente ha quedado en la impunidad, el caso de Francisco Flores y los millones que él confesó que manejó de manera arbitraria. Pero tenemos que hacer una pausa, cuando regresemos seguimos hablando de eso y qué se puede hacer, porque al final lo importante es qué podemos hacer como sociedad para evitar esto y que no se siga abusando de la justicia de esa manera. Una pausa, año con más. Seguimos hablando del fenómeno de la corrupción y del discurso del combate contra la corrupción que se hace sobre todo en momentos electorales, donde hay que tener mucho cuidado, y sobre esa instrumentalización de la figura del combate a la corrupción. ¿Cómo se debe analizar este fenómeno desde un punto de vista más social y cultural? Porque esto de la corrupción no solo tiene que ver con el Estado, como ya lo decíamos, también está la otra corrupción, digámoslo, si lo pudiéramos decir así, ¿verdad? La corrupción que se hace desde los entes privados, por ejemplo, la evasión fiscal, la elusión fiscal, que es lo mismo que robarle los impuestos a la gente, porque muchas veces los empresarios han cobrado el impuesto y no lo reportan al Ministerio de Hacienda. Así es. Eso también es corrupción. Así es. Lo que pasa es que, como ya decíamos, ¿no? El discurso anticorrupción, del combate a la anticorrupción, está dirigido principalmente hacia los actores públicos y no hacia los actores privados. Entonces, todo este andamiaje que hemos hablado sobre las formas de corrupción y siempre van dirigidas a este mismo grupo, al grupo de los políticos. Y esto tiene además de ser pernicioso, es decir, en esta instrumentalización que se puede dar, como hemos hablado del lawfare, que es específicamente para sacar del juego político a opositores, en este caso, sobre todo a líderes progresistas que han salido del poder y que tienen la posibilidad de regresar por medios democráticos. Además, tiene efectos perniciosos porque crea un cinismo en la población respecto a la posibilidad de que exista cambio. Ya no existe realmente, digámoslo así, entre la población, entre la ciudadanía, la idea de que sea posible que una persona pueda dedicarse profesionalmente a la política. No existe, la idea de ser un profesional de la política, una persona dedicada a la cosa pública, una persona dedicada a la administración pública, porque esta persona ya es vista como, en realidad, un aprovechado, una persona que se quiere acercar a la cosa pública para aprovecharse de ella. Este cinismo entonces lleva a la idea también de que como no confiamos ya más. Todos decimos, no, es que si es político es ladrón, no tenemos ese eslogan que se repite, es una propaganda que tiene a todas las personas, las tiene cegadas, estamos cegados. Este es un círculo vicioso del cual parece que no podemos salir. Y hay aquella frase que dice, no, todos son iguales, todos roban. Claro, pero eso es una manera, es una falacia, porque todos roban. La verdad es que quien roba debe ser investigado, ¿no? Entonces, se debe individualizar
en este caso, la conducta para ser perseguido. Eso lo conocemos en el derecho penal, es un elemento básico. Entonces, pero no, el eslogan es que todos son iguales. Y de esa forma lo que hacemos es que demonizamos a una cierta, digamos, a un cierto grupo de personas que se dedican, en este caso, a la política. Y por el contrario, aquellos que no se dedican a la política, por contraste, o es decir, aquellos que se dedican, por ejemplo, los empresarios, todas estas personas terminan convirtiéndose en personas buenas, es decir, creamos una dicotomía. Lo que hacemos es que creamos buenos y malos. Los malos son los políticos, los ladrones, y los buenos son los empresarios, porque estos no necesitan acercarse a la cosa pública para enriquecerse. Ahora, cosa que es una mentira. Eso nos intentaron decir, yo recuerdo muy bien cuando la campaña electoral de 1986, ¿sí? 86, 87, cuando llegó al poder Félix Alfredo Cristiani, así es, que estaba de presidente Duarte, a través de la democracia cristiana, y se nos decía que los empresarios, que la nueva clase política, en este caso, que eran los empresarios a través de Arena, no necesitaban robar. Y nos dimos cuenta durante 20 años que eso era falso, ¿no? Sí, porque el concepto, en realidad, el verdadero concepto de corrupción es privatizar los recursos del Estado, y eso lo han venido haciendo y lo hacen también, bueno, corporaciones internacionales, empresarios nacionales, todo aquel que de alguna manera intente manipular o apropiarse de recursos del Estado, sea de manera directa o por vía indirecta. Por ejemplo, ahora nosotros podemos ver con estos casos que se vinieron de estos offshore y todas estas cuestiones, los Panama Papers y todo esto, nosotros solo estamos viendo nada más cómo el funcionario público que tenía algún recurso, solo esa es la figura protagonista de toda la corrupción, cuando no estamos viendo que también estas empresas, como tú dices, que evaden, que también sobornan, que mueven cantidades de dinero exorbitantes, todas estas empresas en realidad están privatizando recursos de todos estos países para sus fines propios, para seguir creciendo. Entonces, todo como lo que tú estás diciendo, este énfasis que se hace sobre el funcionario público, obviamente va dirigido a demonizar a una clase específica y no tanto a la otra, mientras que la otra pasa muy, digamos así, sin mucho alarde, no es el principal enemigo, digámoslo así, de la sociedad y del Estado. Ahora, la corrupción privada le hace mucho y demasiado daño también a la sociedad, porque esos impuestos que se evaden, esos impuestos que se dejan de pagar, empobrecen al país. Exacto. Así es, empobrecen al país. Son obras que se dejan de hacer. Obviamente. Pero es precisamente eso, que la instrumentalización del discurso anticorrupción es obvia en ese sentido. O sea, es lo que hemos tratado de decir hasta el momento. Es decir, hay una intencionalidad política, es decir, de hacer de este instrumento una forma de hacer política. Exactamente, es una forma de abrirle el camino a una nueva clase, digamos así, de actores privados que siempre han estado cerca de la política, pero que ahora entran al juego de la política porque desplazan al político profesional, aquel que ha estado dedicado a la política, y precisamente eso viene de la mano con digamos así, el debilitamiento que han tenido los partidos políticos en los últimos años en el país también. Ahora, eso dice mucho de la clase fiscal que podamos tener en una sociedad. Claro. Si no, veamos aquí lo que tuvimos el fiscal anterior, Luis Martínez, que luego fue investigado, hoy está en prisión. Claro, sí. Y muchas veces esto se da porque hay un uso discrecional de esa facultad que tiene la Fiscalía para investigar. Sí, de hecho, bueno, tenemos bastantes deficiencias a nivel de la Fiscalía, sobre todo a nivel de investigación. ¿Y qué ha sucedido? Pues como lo decía, paralelamente a la investigación fiscal,
también hemos tenido las investigaciones que se dan por medio de los periodistas investigativos. Y esto podría ser una cuestión interesante, podría darnos, digamos, suplir. Sin embargo, no podemos confundir las pruebas, no podemos confundir una investigación periodística y tener este juicio paralelo a nivel mediático con lo que realmente se da. Y como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Luis Martínez, ya un periódico digital había realizado sus investigaciones previas. Y bueno, entonces sabemos que existe como un ánimo en contra ya que se ha creado, ya existe todo un juicio mediático, ya una opinión pública en contra, ya que ha sido preparada en contra, y ya no nos interesa tanto el juicio real, ni las pruebas reales, ni que se encuentre la verdad procesal, la verdad judicial al final. Ya entramos todos los ciudadanos en el juego mediático. Hay una condena previa, una condena de la opinión pública. Y fíjate que ahí viene el caso del expresidente Francisco Flores. Así es. Porque la misma Interpol, que es la policía encargada de hacer lo que se llama la difusión roja, es decir, la orden de captura internacional, en este caso se ha negado a hacer la difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes, pidiendo más pruebas. Entiendo que pidiendo más pruebas porque ahí pareciera ser que esto no tiene mucho fundamento, sino solo expresiones mediáticas. Entonces, esas deficiencias, por un lado, ya hablábamos de las deficiencias que puede tener una fiscalía con la intención solamente de generar un ánimo en contra de X o Y persona, pero además pueden haber fallas por omisión, que a lo mejor también, como dijo por ahí en el caso del expresidente Mauricio Funes, que pudieran ser intencionales. Yo quisiera que viéramos las declaraciones que dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia en torno al caso del expresidente Francisco Flores y la actuación del fiscal general de la República, porque el caso se vino abajo, porque el fiscal no presentó una documentación que estaba obligado a presentarla para que el caso fuera realmente sólido. Si esa prueba no se presentaba, creo que cualquiera con 2 o 3 dedos de frente sabe que ese era el fundamento principal para condenar al expresidente y poder, que es lo que en última instancia queremos, es recuperar esa plata. Veamos lo que dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia en torno a la actuación del fiscal. Ahí tenemos a Javier Mengíbar preguntándole al presidente de la Corte. Veamos. Que no se cumplan los plazos y no se agreguen o no se hagan los procedimientos que establece la ley, ¿puede incurrir en delito de comisión por omisión? Sí, así es. Si no se respetan los procesos judiciales, puede haber cualquier falla, ¿verdad? Y cualquier sanción. Me extrañaría mucho si fuera. Ahí está diciendo justamente el presidente de la Corte que pudiera haber comisión de delito. Es decir, dice la ley que por omisión, por negligencia en este caso, porque es un caso, yo creo que todo el mundo está sorprendido. ¿Cómo es posible? Es decir, a mí me cuesta creer que se les haya olvidado o que lo hayan dejado pasar porque, tienen tanto trabajo que no se... Digo, en el caso más importante, más emblemático del combate contra la corrupción en nuestro país, y se les olvidó. Y frescos salen diciendo que se les olvidó. Sí, precisamente. Bueno, pues ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema, de que esto daría lugar a una responsabilidad, ¿no? Y como tú bien lo dices, podría ser una responsabilidad penal. El problema está en quién va a ser el que va a iniciar, en este caso, la acción en contra de la Fiscalía por esta omisión de este tipo. Bueno, tenemos que pudiera hacerlo, bueno, podría ser destituido también. Podrían ser, te podemos entender en este caso, una de las legislativa. Precisamente, la destitución de un fiscal por una negligencia crasa de este tipo, más parece realmente que fue realizado hasta con la intencionalidad, ¿no?, contraria de dejar libres a las personas que debían, en este caso no libres, sino que no fueran condenadas, que no fueran sin responsabilidad civil. Precisamente el problema acá es que tenemos pocas formas de control. Exacto. Son poderes que tienen muy pocos controles.
nosotros no tenemos en nuestra normativa una cantidad, digamos así, suficiente de normas que nos permitan controlar al fiscal y en este caso a los jueces por esta clase de actitudes y actividades que realmente caen en los ilícitos. Pero es muy difícil a veces establecer cuando este tipo de omisión fue una negligencia, o ya realmente fue hecho con la intención, con esta intencionalidad. Mismo sucede con los jueces, ¿no? También. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos en el país es una reforma del sistema de justicia, especialmente también del órgano judicial, de la ley orgánica judicial y de cómo deben de responder ante estas comisiones estos órganos. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Qué hacer? Vamos para adelante. ¿Qué se necesitaría hacer para que este tipo de cosas no sucedan? Ni la instrumentalización del órgano de persecución del delito como forma de hacer política, ni este tipo de negligencias que, bueno, creo que a cualquiera le da risa y da tristeza y rabia, porque es el ente que está encargado de velar por los derechos de la ciudadanía. Una pausa, venimos con más. Solo quiero recordarles que el Ministerio de Salud está invitando a que se pongan al día con las vacunas. Los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas o personas que tienen enfermedades crónicas pueden llegar a cualquier establecimiento de salud de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde y recuerden que esto es sin costo alguno, esto es gratis, si lo quiere ver así, en las diferentes unidades de salud, en Fosalud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pónganse al día con las vacunas de sus hijos, es importante, hay que protegerlos de las enfermedades. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando del discurso del combate a la corrupción. Tengo por acá algunos mensajes que llegan a nuestro Facebook Live. Dice Luis Molina, muy buen análisis para los que no entienden de esta clase de problema. Y la prueba más grande es que es el fiscal que tenemos. Ayúdenme ustedes con su opinión. A Tony Saca lo justaron porque él ya no pertenecía a Arena. Lo juzgaron. Ah, lo juzgaron. Porque él ya no pertenecía a Arena. Y si él fuera de Arena, seguro que no lo investigaban. Saludos desde Estados Unidos, dice. Y Magdalena Madrid dice, pero tenemos un fiscal corrupto que tiene preferencia para los areneros. Así nunca se terminaría la corrupción. La gente creo que lo tiene claro, ¿no? Claro, sí. Ahora, ¿qué hacer? Porque tú hablabas de que es necesario hacer una reforma. ¿Hacia dónde tendría que apuntar una reforma que nos permita evitar ese tipo de cosas? La instrumentalización y todo este tipo de deficiencias como las que estábamos viendo, que luego son utilizadas para perseguir a cierto sector de la sociedad. Primero necesitamos tener conciencia que la figura del fiscal es una figura poderosísima y creo que ahora ya estamos empezando a entender cuán poderosa es y que su poder, ese poder discrecional de decidir a quién persigue y a quién no persigue, y aparte si negligentemente o simplemente porque no pudo conseguir suficientes pruebas va a dejar libres a unos, o sea, bueno, no va a dejarlos libres él, pero va a hacer todo lo posible porque no sean condenados. Entonces, obviamente necesitamos tener un control sobre el fiscal. El control que tenemos, como te lo dices, pues es la investigación que podría realizar la Asamblea Legislativa y destituirle por haber realizado este tipo de actos tan graves realmente, porque son actos graves. Pero también podemos pensar creativamente en reformas que nos lleven más allá, pero ahí tendríamos que decirlo así, tendríamos que pensar en reformas a nuestra Constitución. Como por ejemplo, comentábamos fuera de cámara sobre el caso de Ecuador, que en la Constitución creada por el expresidente Correa existía lo que se llamaba el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un ente que es
elegido popularmente y que es el encargado de seleccionar y nombrar, por ejemplo, al fiscal, procurador, concejales de la magistratura, etcétera. Algunos de los funcionarios que aquí le llamamos funcionarios de segundo grado, allá son elegidos mediante este Consejo de Participación Ciudadana. Eso podría ayudar porque también este consejo tiene la facultad de destituirlos, a la vez que los nombra, pues también los destituye. Entonces, y además realiza procesos de evaluación también. Entonces nosotros necesitaríamos tal vez concebir la idea de que nuestros funcionarios deben ser evaluados tal vez de manera constante. No podemos esperar hasta el final de que termine su nombramiento para venir y que rindan cuentas. También pueden haber evaluaciones intermedias durante todo su mandato. ¿Ven? Esa sería una de las posibilidades. Bueno, y con respecto al órgano judicial, pues tenemos también que existe en el país, tenemos una sección de investigación judicial que es parte de la Corte Suprema y que realmente no tiene ninguna regulación por sí misma. Lo que existe es un reglamento interno en la Corte Suprema que más o menos reglamenta la forma en la que esta sección recibe denuncias y tramita la investigación. Esto realmente es muy débil y además se encuentra dentro de la misma Corte Suprema, lo cual ha llevado a idea de que el control que realmente se hace de las denuncias y de la posible corrupción que se da, porque se da al interno del órgano judicial en todos los ámbitos de la carrera judicial, pues es muy débil ese control que realiza la Corte Suprema, pero no hemos tenido todavía ninguna iniciativa de reforma. Hay mucho compadre hablado ahí dentro. Pues precisamente, ¿no? No quiero decir la frase coloquial, chucho no come chucho, pero algo así muchas veces se ha hablado, ¿no? Es decir, existe en el gremio, existe alguna forma de protección, entonces podría existir la idea de que se sacara de la jurisdicción, en este caso, de la Corte Suprema, y que se hiciera un comité o un consejo también, aparte, para evaluar, para recibir denuncias, para investigar, para sancionar y posiblemente provocar la destitución de jueces corruptos. Una cosa interesante que se está dando ahora en el mundo es que en los países con democracias así un poco inmaduras como la nuestra, donde tenemos este tipo de problemas, por ejemplo, México hace poco se acaba de iniciar un paquete de reformas presentado por el partido Morena, en donde se habla sobre la posibilidad de reformar la ley orgánica del Poder Judicial allá y para evitar la corrupción. Una de esas es crear evaluaciones constantes, que se le llaman evaluaciones de confianza, luego también que se le realicen rotaciones, un programa de rotación para que los jueces no permanezcan no menos de 3 años, pero tampoco más de 6 años en su jurisdicción, en la circunscripción a donde han sido colocados. Y también disminución, se ha solicitado una reforma constitucional para disminuir la cantidad de dinero y privilegios que tiene el órgano judicial, porque eso también ha creado algún tipo, digamos así, de blindaje y de privilegios que tiene el órgano judicial. Entonces, hay diferentes formas en las cuales podemos pensar, pero lo que sí es claro es que nuestro país necesita una reforma del sistema de justicia, comenzando por la Fiscalía, controles y evaluaciones de la Fiscalía muchísimo más constantes y, si es posible, por medio de un Consejo Ciudadano, y también necesitamos reformas al órgano judicial, porque sabemos que existe corrupción al interno y de eso no se habla. La corrupción judicial ha sido un tema que ha quedado fuera. Y realmente es un tema que se debe tomar muy en serio. Perfecto, Lidia. Vamos a llegar hasta acá, pero definitivamente este tema da para seguir hablando, y sobre todo porque al final nos afecta a todos. La corrupción, la impunidad es algo que tiene consecuencias graves para las comunidades, para los fondos del Estado, para la calidad de las obras o de los servicios que brinda el Estado. Quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir a compartir esos conceptos. No, gracias a ti, Luis, realmente, y gracias a la ciudadanía que nos estuvo sintonizando.
listo. Amigos y amigas, quédense con Gente B. Hay más para todos y para todas. Y si quieren tener un peinado pues así, moderno, les invito a que vayan a la peluquería Donald. Es un ambiente familiar en Donald Barber Shop. Ahí para los chiquitines y para los mayores hay un especialista para darle ese look que cada quien merece. Nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.